Sí, se escucha. Muchas gracias, Leslie. Ok. Voy a compartir la pantalla. Ok. Puedes ver la primera imagen. Sí, ¿aló? Sí, todo bien, David. Dale, no. Ok, excelente. Buenas noches, señores. Yo soy David McCracken. Estoy compartiendo este discurso esta noche con Leslie Orams de Unicom. Estoy con la compañía Aztec y vamos a discutir sobre las últimas generaciones de los conos y también cómo compartir eficiencias en las plantas de procesamiento. Lo estamos haciendo con auspiciado Tecnología Minera. Muchas gracias. Aztec Latam y Marco Peruana. Así que la tecnología de la cuarta generación en trituradores cónicos, necesidades del siglo XXI. Marco Peruana, Aztec Latam, auspiciando con Tecnología Minera. Así que vamos a analizar la historia de los conos de trituración, que es la parte de conminución de trituración, la parte más importante son los conos, antes de los molinos. Y por 90 años hemos tenido avances en estos conos de trituración y había unas 4 generaciones. Tenemos la primera generación, que es de tipo Siemens, más robusto mecánico. La segunda eran más livianos, operación hidráulicos versus mecánicos. En la tercera generación vino la alta velocidad de los conos, más excentricidad, automatización. Y la última generación, la cuarta, se combina los primeros 3 generaciones. Si acá vemos la primera generación de los conos, estos conos en los años 1920, pero acá todavía se usan hoy día, son buenos conos de trituración. Todavía hacen su trabajo. Si vemos los últimos casi 100 años con estos conos, son conos muy pesados, robustos, se acomodan más a la mala aplicación o aplicaciones difíciles. Velocidades son más bajas de operación. El ajuste del CSS es vía métodos mecánicos. Usa resortes para sujeción del tazón y alivio de los hinchacables. Los productos también pueden salir un poco lajosos. Curvas de trituración son gruesas. El P80 más ineficiente y tiene más recirculación. Así que son conos más ineficientes, pero sí trabajan bien. Si vemos esta primera generación de conos, un cono de 4 pies, 5,5 pies, 7 pies, muy pesados. Acá están el peso del cono, las velocidades de la contraflecha, 500, 435, un cono de 7 pies. Si ves la eficiencia del chancado, 60%. La potencia de los motores, un cono de 4 pies, 150, de 7 pies, de 350 a 600. Y ves la producción
de los conos. Okay. Así que si nos vamos a la segunda generación de conos, en 1950, sistemas hidráulicos, pistones hidráulicos, acumuladores, todo para el alivio de los hinchacables, para la sujeción del tazón, de los conos. Eso se hizo, ahora los cambios, settings, mantenimiento, se hizo más fácil, más seguro. Así que eso salió hace casi 70 años. En esta segunda generación de los 50, los conos salieron más livianos, más delicados en operación. Para el TIR, que es el sistema para los hinchacables, usamos acumuladores. Salieron en 1950 los acumuladores que todavía se usan hoy día en vez de resortes. Sistema hidráulico de ajuste del CSS y cilindros hidráulicos de alivio de sujeción. Así que eso, los últimos 70 años hemos tenido ese sistema hidráulicos en vez de mecánicos. Así que las ventajas, primera generación, más mecánicos, hidráulicos, segunda, resortes. Así que yo pongo suplente. Si tenías un hinchancable, un diente, algo, un metal, tenías que cortarlo con soplete. Hoy ya tienes sistemas hidráulicos en la segunda generación. TIR es sistema de alivio de los hinchacables. Operación más robustos en esta primera generación. Y ahora en la segunda generación son más delicados, más livianos muchas veces. Así que en los años 80, hace 35 años, comenzó la tercera generación, a donde vino la velocidad, donde casi se dobló la velocidad del contraeje. Así que más rápidos, más velocidad. Estos conos de los años 80, velocidades superiores, cilindros hidráulicos de alivio, curvas de titración P80, más fino. Automatización de los conos era más fácil con estos conos. Ángulo de la cabeza y excentricidad eran más pronunciadas. Así que productos de titración, un poco más cúbicos, menos lajosos. Si vemos acá la diferencia, vemos acá un cono de 4 pies y ven acá pesa 17 toneladas, más livianos en este cono de tercera generación, casi 12 toneladas, pero mira la velocidad de casi 500 hasta 1200 RPM. La eficiencia de chancado a 10 milímetros lo ha superado por 10 a 15%, 10 a 20, casi 10 hasta 25% más. Has doblado el HP del motor, de la potencia, y lo importante es la producción a 10 milímetros. Así que esta tercera generación te da más eficiencia. Más eficiencia. Entonces estamos comparando primera generación, que eran de los dos tipos Simon de resortes, 60% de eficiencia de trituración contra 70-85%. Producciones bajas en la primera generación, 25 a 40% más capacidad con el mismo motor de HP. Operaciones más robustos en la primera, son más delicados. Hemos ido de mecánicos a hidráulicos. Automatización era difícil con los primera generación, ahora es diseñado con PLCs. Se puede automatizar los conos. Entramos a la cuarta generación de estos conos, de este siglo. Y estos conos de este siglo, los conos son más pesados, más robustos y modernos. Combinan lo mejor de los conos antiguos con los conos modernos. Hemos tomado todas las 3 generaciones.
Así que estos conos, como se ven, son más robustos, son modernos, pesados. Así que los conos de esta última generación tienen el peso, no tienen la velocidad. Así que habilidad de cerrar los conos a 3 milímetros, hacer un P80 muy eficiente. Cilindros hidráulicos de alivio sin acumuladores. Cambio de CSS durante operación con sistema pistón hidráulico a 360 grados. Reducciones de trituración de materiales más amplias. Freno del cono. Curva de trituración muy finas. P80 más eficiente en esta cuarta generación. Bujes modernos hidroestáticos. Ya estamos saliendo de los bujes de bronce, nos estamos yendo a bujes hidrostáticos. Así que si vemos esta cuarta generación, en la derecha tienes el Siemens, el cono, el Siemens. Muy buen cono, que hace que hemos tenido por casi 100 años. El cono de cuarta generación, aquí está un 350, que pesa más de este, más robusto de los conos antiguos, pero has incluido todo este sistema hidráulico, todo tipo de sensores para automatizar, para hacer más producción, más eficiente, más seguro. Estos son los conos del futuro. Así que si vemos acá los dos conos, tenemos el cono de 4 pies, pesa 17 toneladas. El cono de 4 pies de hoy día, de cuarta generación, pesa 21 toneladas más, 4 toneladas más. Mira la velocidad, hemos doblado casi la velocidad. La eficiencia 10 milímetros, 15 a casi 30% más. Hemos doblado, más de doblado la potencia del motor. Y la producción, hemos ido de 95 toneladas por hora a 10 milímetros a casi 190, casi un 75 a 100% más. Y este sistema de alivio, que es muy importante, ya hemos, con estos conos de la cuarta generación, ya hemos, los acumuladores de nitrógeno que se han usado por 70 años, ya hemos sacado eso. Entonces voy a enseñar un video acá, un momento, nomás un momento. No creo que sale. No sale. Perdón por eso, voy a regresar a la presentación. Así que los hinchancables entran al cono. Cuando entra el hinchancable, la bola de acero, tenemos acá había un acumulador acá por muchos años, lo hemos cambiado por una válvula de alivio. Y esta válvula te abre el cono, pasa la bola de acero y sigues trabajando. Esto se cambia muy rápido. Si se daña, se cambia rápido y no cuesta mucho. Así que ese es el sistema de alivio de hierro. Ya hemos sacado los acumuladores. También tenemos acá cuando se usa resortes en la línea roja. Cuando pasaba la presión que está poniendo el cono, y cuando tenía resortes subía la presión mucho. No los conos antiguos, la primera generación. Cuando se vino los acumuladores, la presión subía no tanto, ahí mejoró. Pero con el sistema de alivio, TIR, usando estas válvulas de alivio, mira la presión en el cono muy bajo, así que no dañas el cono. La otra cosa con los conos de la cuarta generación son el balance del cono. ¿Okay? El balance del cono, que voy a poner este video.
Estos conos, beneficios del balance del cono es minimizar vibraciones al cono y la estructura del base. La estructura de concreto o metal es minimizada. Y eso se hace por estos contrapesas internas. Nunca se cambian durante la vida en el sistema excéntrico. Nunca se cambia esa contrapesa. Los otros puntos de los conos de la cuarta generación son freno del cono. El freno del cono es prevenir el cono de girar, reducir el riesgo de proyectiles, prolongar la vida de los foros y proteger los bujes rodamientos. Acá normalmente tenemos el freno del cono por debajo con una flecha y esto te deja que el cono no rote con la excentricidad de la contraeje, que está casi 1000 RPM, y el excéntrico. Esto de acá deja chancar, pero no rotar. También tenemos en los conos de cuarta generación, titán, el freno adentro de la cabeza, en la cabeza. Así que si ponemos este video acá, vamos a ver eso. Estamos viendo acá es el cono chancando o el freno no lo hace girar, prevenir el cono de girar, porque si estás girando, reducir el riesgo de proyectiles, prolongas la vida de los foros y proteges los bujes. Entonces los conos de la cuarta generación ya tenemos el freno del cono, reduce los costos de operación. La otra cosa es si no tienes freno al cono, también puede salir las rocas y es un poco, se lanza, no es seguro para el trabajador. En esta cuarta generación de conos, la relación de reducciones de alto rendimiento hasta 8:1 a 10:1. Así que eso te da un P80 más fino. Retracción más eficiente, menos recirculación a las cribas, ¿no? ¿Todo se escucha bien, Leslie? Sí, todo bien. Ok, muy bien, estoy seguro. Entonces acá vemos, esto es un material acá, casi 8 pulgadas, y acá estamos viendo de 3/4 para abajo, así que casi 17 milímetros. Y ves ese tipo de reducción con un cono, ¿no? Acá otra vez se ve ese tipo de reducción con los conos de cuarta generación. Tienes ese tipo de reducción, ratios de reducción. La otra parte muy importante de estos conos de la cuarta generación de este siglo son bujes modernos hidrostáticos, bujes híbridos. Así que acá tenemos en estos bujes que son muy comunes de acá, normalmente los ves en los conos, acá socket lighters se llaman, son bujes de bronce. Nosotros hemos eliminado los bujes de bronce en estos bujes de, aquí son bujes hidrostáticos de buje. Así que sí quiero enseñar un poquito del video, nomás para enseñar un poquito más. Un momento. The Titan series harnesses hybrid bearing technology, a proven innovation for the crushing industry, helping you make the most of available horsepower. Featuring a simplified bronze washer and steel ramp design, hybrid bearings replace more expensive. Acá pueden ver los bujes hidrostáticos y cómo realmente la parte hidrostática, los bujes hidrostáticos alza el cono. Estás operando en una firma de aceite, como se ve acá. No hay, esos repuestos de ahí nunca se cambian.
estás operando en aceite el cono. Así que lo alza, es hidrodinámico. Así que ahí pueden ver cómo ha alzado la cabeza, cómo trabaja con este sistema de acá, sistema de aceite. Ya los bujes, ya de las próximas generaciones, ya de esta generación, no van a ser bujes de bronce, va a ser aceite. Y esto de acá nunca se desgasta, las piezas. ¿Okay? Muy bien. Así que, regresando a la presentación, estos sistemas de alivio de hinchacables llega a casi 250 milímetros, te da menos costos de operación. Estos bujes hidroestáticos trabajan muy bien en pebble crushing, en sag mills. Las bolas de molinos no dañan el buje hidroestático. Okay. A esto. Así que en Barrick, en Estados Unidos, en Nevada, tienen un cono titán de la cuarta generación en pebble crushing, una mina de oro. Tienen a 3 octavos. Esta aplicación toma muchas bolas que vienen del SAG, entra al cono. Y acá pueden ver todo donde ha chocado el cono. Ha chocado las bolas contra el manto, la cabeza del cono, ¿no? Ven acá todo esto. Trabajando 45,000 horas en un work index de 30 a 35, es una roca muy, muy dura. Bolas de 3 a 1 pulgada, en 45,000 horas nunca dañó el cono. No dañó el hidrostático, no se dañó. Estos son los conos de la cuarta generación. Las otras cosas estos conos pueden trabajar para hacer arena, como se ve acá, hacer material fino. Así que tomas eso, casi trabaja como de cuarta etapa. Cono secundario, cono terciario, puede trabajar como una cuarta etapa. Así que tomas este material de acá y lo conviertes a eso. Y eso se hace usando atrición de material contra material, en una área paralela del cono. ¿Okay? Así que se puede hacer ese tipo de reducción. Esto de acá que está viendo, este material, se está alimentando al cono, este material de acá. Es un material casi de 6 a 10 milímetros, este de acá, y está saliendo un material más fino. Así que comienzas con un material de 1,5 pulgadas, podría ser 1,5 pulgadas de 35 milímetros, y tú puedes llegar a este tipo de producto. Con estos conos de cuarta generación. Se puede cambiar la excentricidad en estos conos para hacer un producto fino. Así que los conos pesados, robustos y modernos, combinando lo mejor de los conos antiguos con los conos modernos. Acá tenemos algunas plantas donde están trabajando acá en Argentina, una cementera. Acá en México, una mina de oro, Argonaut Gold. Los de Canadá están trabajando los Kodiaks 500 y 400 de cuarta generación. Acá está en Codelco, Chuquicamata, Bolívar Tomich, otros conos de esta cuarta generación. Golden Vertex, una mina de oro en Arizona. Ahí están usando los conos de cuarta generación en esta mina de oro y tienen muy buenas eficiencias cuando están haciendo el producto para las pilas del lixiviación. Y acá tenemos en Las Bambas, en Perú, Unicom usó estos equipos de última generación durante el desarrollo de esa mina. Ahí va a hablar un poco Leslie Orams, el ingeniero,
comunican sobre su experiencia. Acá también se ve en las bambas el cono de esta última generación, el de Konya. Así que ahí termino la parte de nosotros de conos de la cuarta generación. Yo espero que han visto algo que le puede ayudar en el futuro. Vamos a seguir a la presentación del ingeniero Leslie Orams de diseños de alta productividad en sus plantas. Ok, Leslie, si quieres tomar el mando. Listo, gracias, Dave. A ver, voy a compartir pantalla. Ok. Buenas noches, mi nombre es Leslie Orams. Trabajo en Unicom, soy gerente de la unidad de negocios de agregados. Dave nos ha contado un poco de la experiencia, o mejor dicho, las características de los conos de la cuarta generación y toda la evolución que ha existido. Pero hasta ahí es digamos, el punto de vista del fabricante, ¿no? Ahora vamos a ver desde el punto de vista del usuario. Y si lo que ha dicho Dave es cierto o no, porque a lo mejor no es tan cierto. Vamos a ver, entonces, en nuestra experiencia, les vamos a contar un poquito, pero para ponernos en contexto, vamos a empezar con algunas definiciones. Productividad. ¿Qué es productividad? Es la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. En fácil, es decir, producir lo máximo con la menor cantidad de recursos. Entonces, cuando hablo de productividad, es todo lo que yo pueda producir utilizando la menor cantidad de recursos. Y para tener productividad, altas productividades, se requieren equipos eficientes. ¿Qué es eficiencia? La eficiencia de un proceso o de un dispositivo es la relación entre la energía útil y la energía invertida. O sea, ¿cuánta de la energía que yo aplico a esta máquina la puedo utilizar para el objetivo que tengo? Dígase, en este caso, para triturar. Entonces acá vamos a ver un poquito de balance energético. En una chancadora convencional, digamos que al lado izquierdo, el lado izquierdo tenemos la energía que nos brinda el motor, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué más hay? Hay pérdidas por vibración, hay pérdidas por temperatura, y lo que nos queda es la potencia mecánica o la energía útil. Entonces, cuando hablamos de máquinas de alta productividad, lo que estamos esperando es que la potencia mecánica o la potencia útil esté maximizada. ¿Y eso cómo se logra? Tenemos la potencia entregada por el motor, reduciendo las pérdidas al máximo. O sea, reduciendo las pérdidas por vibración y las pérdidas por temperatura, todo lo que se pueda para obtener una mayor potencia mecánica. ¿Ya? Entonces, estos son los conceptos que se han utilizado para hacer conos de alta productividad. Vamos a ver algunas características de esos conos de alta productividad. En una chancadora de tercera generación convencional, digo por convencional porque hay muchas marcas que, a pesar de que ya estamos en la era de la cuarta generación, siguen trabajando con conos de generaciones anteriores. Dave hablaba de los bujes hidrostáticos, aerodinámicos, y algunas máquinas todavía trabajan con los bujes simples o con los convencionales de bronce. ¿Qué pasa con estos bujes? Estos bujes, a pesar de que tienen una película de aceite, generan bastante fricción, y esta fricción genera temperatura. Es tanto eso
que las grandes cantidades de aceite que utilizan estas máquinas, el 70% del lubricante está utilizado para enfriar a los bujes y solamente el 30% se utiliza como lubricación. En una máquina de alta productividad se han cambiado rodamientos. Los rodamientos, al tener gran capacidad de carga, son muy poco exigidos y la generación de calor es mínima. Por eso utilizan la tercera parte de aceite que las máquinas con bujes. Chancadoras de igual potencia, una puede utilizar cerca de 2 cilindros de aceite y estas de acá utilizan alrededor de un poquito más de medio cilindro de aceite, ¿no? Y eso se logra ¿por qué? Porque cuando utiliza rodamientos, sustituye ese rozamiento de fricción por el de rodadura, que es mucho menor. Es como empujar una caja pesada sobre el piso versus ponerlo sobre rueditas. Obviamente las ruedas te generan mucho menor esfuerzo que si la tienes que empujar sobre la caja, sobre el piso directamente, ¿no? Al haber menos fricción, generas menor desgaste y por ende menor calentamiento, admite mayores cargas radiales y axiales y permite mayores velocidades. Pérdidas de potencia por vibración. A ver. En las chancadoras convencionales o no de alta productividad, la parte del contrapeso normalmente están hechos de piezas de fundición con algunas partes maquinadas y con el peso del contrapeso, valga la redundancia, es constante para todos, ¿no? Se ve algo así como en la foto, hay diferentes modelos, en fin, pero la idea es esa, ¿no? O sea, tengo una pieza con un recipiente en el cual se llena de plomo y ese es mi contrapeso, ¿no? Independientemente de cualquier, digamos, variación en las tolerancias de las otras partes de la máquina, ¿no? El hecho de trabajar con bujes de bronce te genera mayores holguras y esas holguras te generan, digamos, espacios que te permitirían que hayan desbalances ¿cómo se llama? A la hora del movimiento, ¿no? Y como les acabo de comentar, los contrapesos son únicos. O sea, este contrapeso le hace a cualquiera de las máquinas del modelo, ¿no? En las máquinas modernas que tenemos, por ejemplo, el contrapeso es 100% maquinado. O sea, es una pieza de acero a la cual se maquina al 100%. O sea, tiene un acabado de mucho mayor precisión. Y tiene, bueno, aparte trabaja con rodamientos que te generan holguras mucho menores. Y tiene un detalle importante. Dave lo comentó, no sé si ven esos como botones en el contrapeso. Eso lo que son pequeñas pesitas, que para cada máquina se hace un balanceo dinámico. Y por eso es que cuando Dave mostró el video de la chancadora dando vueltas con el vasito encima, el líquido casi no se mueve. Y eso es cierto. O sea, las máquinas cuando están funcionando parece que están apagadas. Ahora más adelante vamos a ver un video que nos muestra eso. Esto, por ejemplo, es una operación de una chancadora normal, digamos, convencional, en la cual se va a notar un pequeño movimiento que para todos es normal. O sea, las chancadoras, si tienen una excéntrica, se mueven, ¿no? Eso es lo que todos tenemos en la cabeza, y así es. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá. Ahí está girando la cabeza y van a poder percibir que hay un pequeño movimiento en la chancadora. Y lo repito porque es ligero, atentos ahí.
es un movimiento que para todos era aceptable. ¿Por qué? Porque, en fin, son grandes masas, hay grandes excentricidades, y es normal que una máquina se mueva. Claro, si ves una máquina más antigua se movían más, ¿no? Pero esto era parte de lo que así eran las máquinas, así funcionaban, ¿no? Era parte de su esencia. Acá hay un video arrancando una máquina Kodiak. Vamos a ver. Es una máquina que está en pleno arranque, donde normalmente hay movimiento. Y en ese momento, la máquina parecía que estaba apagada. Cuando la tocabas, la mano que va a aparecer por ahí es la mía, sentías cosquilleo en la mano. Verdaderamente la máquina no se mueve. Y eso es porque está totalmente maquinada y balanceada por dentro. ¿Qué hace eso? Que evites o disminuyas las vibraciones al máximo. Y esa energía que se pierde por vibración se va como energía mecánica. Entonces, para entendernos un poquito, vamos a tomar un ejemplo más cotidiano. ¿Qué tenemos acá? Un Toyota, un lindo Toyota Corolla, muy buen auto, ¿no? Buenísimo. ¿Quién no quisiera tener un Toyota Corolla así nuevecito? ¿Alguien puede decir que estas son máquinas malas? No, no es cierto, son muy buenos autos. Pero si este auto lo comparamos con un auto de alta gama, digamos un BMW M3, o sea, un auto preparado, digamos, ¿no? De competencia, largamente el segundo es mucho mejor, ¿no? Bueno, esta es una comparación para entendernos, pero digamos, las chancadoras convencionales pueden ser como el Toyota, y las chancadoras de cuarta generación de la línea Aztec, en particular la Kodiaq, que es la que nosotros usamos, es como un BMW, ¿no? Si los pones a los dos a hacer un pique, probablemente en algún momento el Toyota deje de ver la placa del otro auto porque lo va a dejar como un poste, ¿no? Bueno, acá un poquito esto era introductorio. Ahora vamos a hablar de hechos. Vamos a hablar de todo lo que David nos ha querido, nos ha mostrado, cómo se refleja en la realidad, ¿no? Y esto de acá no es porque me lo han contado, esto es porque nosotros mismos hemos hecho las pruebas y les vamos a mostrar los resultados de las pruebas que hicimos. Si no me equivoco, en el 2010, más o menos, fue la primera chancadora Kodiaq que compramos, y la compramos para la nueva ciudad de Jorabamba. Era digamos, la obra previa a poder hacer la de las Bambas, ¿no? Había que mover a la gente de una población a otra, y para eso se tenía que construir una ciudad, ¿no? Antes de seguir, un concepto adicional es el concepto de P80. ¿Qué cosa es el concepto de P80? Que David lo ha mencionado un par de veces en su presentación. Imagínense, tenemos una curva granulométrica, cualquier curva granulométrica, ¿ya? Digamos, la línea roja es la curva granulométrica, ¿no? ¿Cómo calculas o cómo encuentras el P80? Te pones en el 80% del paciente acumulado, ¿no? Y trazas una línea horizontal hasta que chocas con la curva granulométrica. Una vez que chocas, bajas con una vertical hasta llegar al eje de los tamaños. Y vas a encontrar, por ejemplo, que en este ejemplo, el eje de los tamaños entra a 1/4 de pulgada. ¿Qué significa esto? Que el P80 de esta curva granulométrica es 1/4. ¿Qué significa eso? Que es que 80% del material es menor a 1/4 de pulgadas. Vuelvo a repetir para que quede claro. Trazo una horizontal donde dice 80%, choco con la curva granulométrica, bajo y encuentro un tamaño
de abertura de malla. Y esto quiere decir que 80% del material o de esta granulometría es menor a 1/4. Tengamos claro este concepto porque lo vamos a utilizar a continuación. Entonces, como les dije, la primera chancadora fue esta que compramos para Fuerabamba, pero antes de llevarla al proyecto, la instalamos rápidamente en nuestra planta de Lima, en Jicamarca, e hicimos unas pruebas muy exigidas y muy exigentes para ver si todo lo que nos había ofrecido Aztec era verdad. Y para ver si lo que yo había ofrecido a la empresa que podíamos hacer con esta máquina iba a ser, y de lo contrario, comenzar a buscar trabajo en otro lado, porque no son tan baratas estas máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que cualquier chancadora cónica bien trabajada, y esto lo pongo entre comillas porque la única forma de evaluar una chancadora de cualquier tipo es que esté bien trabajada, y cuando hablo de bien trabajada, quiere decir que esté trabajando con alimentación completa, como se dice en inglés, es un choke fed, o sea, que no se vea la cabeza, material completamente lleno, ¿no? Una chancadora bien trabajada debe entregar un producto que cumpla, que lo que tritura debe tener un P80 igual al setting de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo seteo mi chancadora a 20 milímetros, por ejemplo, todo el producto que salga, 80% de ese material debe ser menor a 20 milímetros. Eso es teoría que debería cumplirse, ¿ya? Y créanme que en muchas máquinas no se cumple, inclusive las máquinas que pueden decirse de tercera generación y probablemente algunas de cuarta. Se dicen que son de cuarta, ¿no? Entonces, con esto de acá, nos pasamos a las pruebas que hicimos con esta chancadora que compramos por Fuerabamba. Hicimos unas pruebas exigentes, como le dije. Cerramos la chancadora a diferentes settings y sacamos la granulometría de lo que salía por la piedra. La cerramos a 8, 9, 10, 11 y 12 milímetros. Entonces, lo que tengo que buscar acá es que mi P80 o el producto que sale de acá, por ejemplo, en esta de 8 milímetros, sea que 80% del material sea menor o igual a 8 milímetros. Entonces, si vemos acá, 8 milímetros es más o menos un 5/16, ¿no? 5/16 está entre 1/4 y 3/8. Estamos por acá. Y más o menos le doy a 80%. 9 milímetros, si 9,53 es 85%, 9 milímetros estamos alrededor de 80%. 10 milímetros, ahí estamos, 78%, 79%, un poquito ahí. 11 milímetros, estamos entre 12 y 9,5, acá estamos también. Y 12 milímetros cumple también con el P80. Entonces, esto de acá dio dos cosas. Uno, una gran satisfacción de que la máquina sí hacía lo que nos dijeron que hacía. Y la segunda, una gran tranquilidad porque no me iban a botar de trabajo. ¿Ya? Entonces, esto fue lo primero que vimos y esto nos dio mucha confianza. Mucha confianza de qué? De que la máquina que habíamos adquirido era una máquina que cumplía lo que decía. Más aún nosotros exigiéndole más de lo que el fabricante nos decía que se nos había ofrecido. Otra cosa que también vimos acá fue que, y esto es una referencia nomás, las curvas punteadas son las curvas que te ofrece el fabricante en el catálogo. Si bien es cierto, estas curvas se deben hacer cada vez que tú hagas una alimentación diferente a tu máquina y solamente son referenciales. Nosotros las comparamos y nos salieron muy próximas, ¿no? Por ejemplo, la línea azul es
es la curva a 8 milímetros que teníamos, y la línea punteada fucsia o magenta está ahí muy cerca también, ¿no? Igual con las curvas celestes, amarillas y la morada y la roja. Esto no es algo determinante, pero sí es algo que, a diferencia de otras máquinas, se acercaba. Si tú haces esto con otras máquinas, créanme que lo hemos hecho, no parecen ni conocidas, o sea, son muy diferentes, muy diferentes. Entonces, con estas experiencias, y luego de que en Fuerabamba nos fue muy bien trabajando con estas máquinas, logramos producciones muy interesantes y cumplimos los objetivos, que era lo más importante. Nos apareció un problema en la cantera de Jicamarca en Lima. No sé si saben, pero cantera Jicamarca es la cantera más grande que tenemos en Lima y por ende la cantera más grande del Perú y la más tecnificada. Perdón. Y ahí apareció un problema. Teníamos una planta que fue diseñada para un rendimiento de 550 toneladas por hora para hacer 3 productos, una arena para concreto y 2 piedras para concreto, que son el uso 67 y el uso 5, según las normas STM, ¿no? Y el rendimiento estuvo diseñado para 550 toneladas por hora y tener un balance de los usos entre 67 y 5 de 2. O sea, más o menos era que yo producía el doble 67 que de uso 5, ¿no? Y teníamos una restricción más. No podíamos aumentar la potencia de esta máquina. O sea, con la misma potencia teníamos que llegar a esto. ¿Y cuál era la realidad inicial? Esta. Estas son nuestros reportes de producción. Acá los trabajamos por mes, ¿no? En este caso era abril del 2013. ¿Y qué teníamos en el uso 5? Teníamos una producción promedio, un rendimiento promedio de 107.8 toneladas por hora, el uso 67, 131 toneladas por hora, y un rendimiento horario de 490 toneladas por hora, cuando debíamos estar en 550. Entonces, la problemática, ¿cuál era? Teníamos un bajo rendimiento, ¿no? 490 toneladas por hora versus 550 para la cual fue diseñada, y un desbalance de productos, de relaciones de uso 67 versus uso 5, de 1.22 cuando tenía que ser 2 más o menos, el doble de 6,7 que 5. ¿Y esto qué nos generaba? Sobreproducciones de un tipo de piedra versus el otro, ¿no? Porque si yo necesito más uso 6,7 que uso 5, y la máquina no me lo da, yo tengo que producir la cantidad de uso 6,7 que tengo, y me va a sobrar uso 5, ¿no? Entonces eso ya nos generaba un problema, porque teníamos un material que teníamos sobras, ¿no? Y cómo llegábamos a eso, produciendo más horas. Entonces, al final era un tema de costos, era caro hacer esta, digamos, tener estos rendimientos ahorita, ¿no? O en ese momento era la simulación de Jicamarca. Jicamarca es una planta compleja, en la cual tenemos un chancado primario, que está ahorita como 70 metros, digamos, en el banco. Estas fajas que se ven acá suben cerca de 70 metros hasta la superficie, digamos. Tenemos un stockpile, unos túneles, unos alimentadores, una zaranda primaria, un cono secundario, una zaranda secundaria, un cono terciario, y de ahí salen los 2 productos, ¿no? Estos eran los productos que estaban desbalanceados. Y en este momento estábamos trabajando solamente con 490 toneladas por hora. Se hizo el análisis de la causa raíz del problema y llegamos a esta conclusión, que la chancadora terciaria no estaba trabajando como correspondía.
y les voy a mostrar ahora cuál era el problema de esta chancadora terciaria. Hicimos la granulometría de lo que debe producir. En este caso, la chancadora estaba seteada a 17 milímetros, que ya estaba inclusive un poquito por debajo que lo que el fabricante recomendaba. Entonces, ¿qué hicimos acá? Le medimos el P80. Acuérdense que el P80 es que si yo la cierro a 17 milímetros, el 80% del material debería ser menor a 17 milímetros. Cuando sacamos el P80, mi P80 era de 22 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el material era 80% pasante de 22. Esto de acá era uno de los problemas de desbalance que teníamos. ¿Por qué? Porque el uso 67 era pasante de un cuarto, perdón, de 3/4. Entonces acá ya tenía un material sobre tamaño que debía ser más fino, sin embargo no salía más fino. Y el otro era que a 17 milímetros no tenía un P80, tenía un P60. O sea, la eficiencia de chancado que David comentaba en antes se cumplía. O sea, acá esta máquina no cumplía con el P80, no cumplía con el P60. ¿Ya? A pesar que los fabricantes dicen que cumplía con el P80. Entonces, ¿qué hicimos? Con la experiencia que habíamos tenido con la Kodiak 200, y tengo que recalcar acá que la Kodiak 200 iba a reemplazar una máquina de 200 HP también. O sea, no iba a haber un aumento de energía, era exactamente la misma potencia que se iba a utilizar. Entonces se tomó la decisión de cambiar la chancadora terciaria. Sacamos esta máquina de 200 HP y íbamos a poner una Kodiak K200 de 200 HP por las excelentes experiencias que habíamos tenido y por las pruebas previas que habíamos tenido. Y la verdad es que no tuvimos dudas de que esto nos iba a dar buenos resultados. Pusimos la máquina y lo primero que hicimos fue evaluar la eficiencia de la máquina. Cerramos la máquina a 19 milímetros. Cuando medimos el P80 nos dio 19 milímetros. Obviamente, 80% del material era menor a 19 milímetros. Acá hay varias cosas que recalcar. Uno, que el hecho de que nuestro P80 ya nos diera menor a 19 milímetros, ya nos devolvía ese balance que necesitábamos digamos, para las producciones de las piedras. Y otro, al no tener que cerrar tanto la chancadora a 17 milímetros como la anterior, eso nos permitía meterle un poquito más de capacidad de máquina. Debo recalcar que si comparábamos la Kodiak con la máquina de 200 HP que sacamos, que no era una máquina mala, era una muy buena máquina, pero digamos, no de alta productividad, la Kodiak parecía la mamá y la otra parecía la chiquita. En dimensiones, la Kodiak era considerablemente más grande. Lástima que no tengo una foto, pero parecía más bien como el siguiente tamaño de la máquina convencional. O sea, parecía más bien a una máquina de 300 HP. Y más aún, si esa máquina anterior de 200 HP la tenía que cerrar a 17, mi capacidad de cámara se reducía más todavía, ¿no? Entonces, con estos resultados, obtuvimos lo siguiente. La producción de uso 5 pasó a 90 toneladas por hora. La producción de uso 6.7 pasó a 177, 178 toneladas por hora. Y el rendimiento de la planta, esta no es la chancadora, es la planta. Quiero retroceder un poquito. Vean esto, cambiando solamente esta parte de todo este sistema,
toda la planta aumentó su capacidad a 579 toneladas por hora. En resumen, mi objetivo era 550 y llegué a 579. Aumentó solamente por cambiar una chancadora de la misma potencia, pero de alta productividad, 18% la capacidad de la planta. Y el desbalance de productos que estaba en 1.22 y mi objetivo era 2, pasó a 1.97. Se cumplió con el objetivo, ¿no? Entonces, se cumplieron los tres objetivos. El primero era, no podía aumentarle potencia, saqué una máquina de 200 HP y puse otra máquina de 200 HP. Mi capacidad nominal era 550 toneladas, estaba en 490, llegué a 580, se cumplió el segundo objetivo. Y mi desbalance de piedras, que estaba en 1.22 y tenía que ser 2, llegó a 2. Entonces, esto es lo que pasa cuando tú trabajas con máquinas de alta productividad. Lo primero que pasa es que puedes confiar en lo que se te ofrece. Ahora, nosotros, digamos, ya tenemos tantas toneladas de piedras chancadas, hacemos una medición al milímetro y en tiempo real de nuestras operaciones y medimos constantemente eficiencia, rendimientos de todas las plantas. Estas máquinas funcionan muy bien si se trabajan bien. Esa es la condición primaria. Y pongo el ejemplo. Si al Toyota lo trepan pues a, no sé, a qué chofer de profesional, y a mí me trepan en el BMW, probablemente el chofer profesional me gane en ese Toyota. O sea, no porque la máquina es buena, solamente ya garanticé grandes producciones. Hay que operarlas bien, porque en el caso de esto, o sea, yo me subo a este auto moderno y no sé manejar, el auto moderno no me va a servir de nada, porque probablemente me dejen como un poste. Entonces, si se operan bien estas máquinas de alta productividad, nos van a devolver altísima productividad, ¿no? Ese es un poco el corolario de esto. Las máquinas de alta productividad son eficientes, por supuesto que sí, son útiles, claro que sí, y cumplen lo que ofrecen, 100%, pero hay que utilizarlas bien. Ok, muchas gracias. Hay unas preguntas, Leslie, que podemos... hay unas preguntas en WhatsApp que podemos contestar. Okay. La primera es, ok, ¿cuál es la aleación de fabricación de los foros? Ok, de los foros de los conos, mandíbulas. Nosotros usamos de 14 a 18% de manganeso, hay 1 a 1.3 de carbón y el resto es el hierro, el acero. Así que por el manganeso es la aleación más grande en estos. No sé si tienes un comentario de eso. Aleación. No, sí, son aceros al manganeso y el acero al manganeso es un acero que tiene la propiedad de templarse con el impacto. Entonces, por eso son muy aplicados a este tipo de liners, ¿no? La otra pregunta era, ¿el cono con manto fino puede producir arena para asfalto? Tú has tenido experiencia con eso, el cono con manto fino te puede dar típicamente 25 a 35% de finos, ¿no? Así que sí te puede dar un porcentaje el fino. ¿Cómo lo ves, Leslie? Sí, a ver, acá hay que aclarar una cosa. Los conos lo que van a hacer es reducir. No necesariamente van a meter en curva.
sea, el cono con manto fino, y más aún estos conos de alta productividad y alta eficiencia, puedes producir materiales menores a 3, 4 milímetros que van a ser parte de estas arenas para asfalto. Hay que ir haciendo cortes para que encajen en las curvas, ¿no? Ese es el detalle. Ok, muy bien, muy bien. Estas próximas son, eran para ti, Leslie. ¿Cuál es la parte más delicada de una chancadora? ¿Cuál es la parte más delicada de la chancadora? En realidad, no sé, creo que las máquinas son, o sea, de nuevo, bien trabajadas. La parte más delicada de una chancadora es que lo uses mal, porque una máquina bien trabajada puede ser indestructible, pero una máquina mal trabajada se puede destruir en cuestión de horas. Por ejemplo, que alimentes un material muy fino, que hagas que la cabeza salte, probablemente en una semana tengas tu máquina destruida, ¿no? Y eso es Sí. por una mala operación más que una mala máquina, porque hasta la máquina más mala, bien trabajada, te va a funcionar mucho tiempo. Ah, ok, ok. ¿Ves la próxima del cono? ¿Cómo se podía bajar la vibración y el calentamiento en un cono de tercera generación, un Omnicom 937? David Leiva. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo se podría? Bajar la No, vibración, bueno, calentamiento. o sea, yo creo que más que lo que el fabricante te ofrece, eh, no, mucho más no lo vas a mejorar. O sea, si quieres bajarle más la temperatura, quizás poner un radiador más grande, un ventilador más grande, pero la vibración, eh, si es que está vibrando mucho, volver a dimensiones de fábrica, ¿no? Probablemente sea por desgastes muy grandes. Podríamos ver las contrapesas del excéntrico, ¿no? Como Claro, es bajo la premisa de que todo está, digamos, en condiciones normales de operación, ¿no? Si ya tienes desgaste contra pesas, tienes muchas holguras, eso, tienes que volver de nuevo a tu condición cero de operación, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, Leslie. Hay una pregunta tuya, la próxima del señor Ponce. ¿Me lo A ver, tienes? Armando Ponce, según lo explicado por el ingeniero, ¿se puede lograr un aumento de capacidad en minería metálica? Eh, a ver, es un poco amplia la pregunta. Se puede, depende mucho del sistema que estén utilizando. Eh, Habría que analizar el sistema, ver por qué no produce más. A lo mejor es una alternativa que la planta que tienen está perfectamente operada y muy eficiente, sino que ya por el tamaño de las máquinas no da más. Lo que sí se podría hacer es si tienes un problema de ineficiencia, tratar de hacerla más eficiente, ahí sí se puede producir más. Y a lo mejor encontrar algún cuello de botella que sea el que no está permitiendo producir más, también se podría hacer alguna mitigación, pero hay que hacer un análisis integral de la planta, ¿no? Muy bien. El próximo, Leslie, el diseño de las plantas de trituración. ¿Cuál es el equipo que debe primar para tener los conos con la cámara llena o feed shock? Chopet, sí. Ujú. Este, lo ideal es que todos los conos estén llenos siempre, pero a veces no se puede hacer eso. Entonces, la que deberíamos optar porque esté llena siempre es el que nos da el producto terminado, ¿no? En el caso de Jicamarca, por ejemplo, sería el terciario, que es el que nos generaba ya producto. El otro, el secundario, lo que hacía era nos preparaba el material para la alimentación al terciario, ¿no? Y en algunas oportunidades no se, no se llegaba a llenar esa máquina, ¿no? Y eso es un tema ya de canteras, o sea, de que el material que venía en la cantera no era suficiente para llenar esa capacidad, ¿no? Pero los que generan producto terminado son los conos que deberían estar siempre llenos,
para tener temas de forma y tener temas de eficiencia y tener temas de altas capacidades, ¿no? Muy bien. Antes de cambiar la chancadora, ¿se podría considerar en probar por cambiar el perfil del foro del cono? Buena pregunta. Sí, sí, pero a ver, cuando tú quieres triturar más fino, puedes cambiar el perfil. Pero cuando tú no quieres triturar más fino, si no quieres que la máquina trabaje bien, nada más. ¿Cómo haces que tu máquina trabaje bien? Que cumplas con tu P80. Esa es la mejor prueba si tu máquina está trabajando bien, si está trabajando llena, si está trabajando como debe trabajar, ¿no? Si tu P80 está cercano al setting, quiere decir que estás trabajando bien la máquina. Si tu P80, trabajándola bien, no llega al setting de la máquina, entonces cambiando el perfil lo único que hacer es bajarle la capacidad y cerrándola más. Claro, si cierras más la máquina vas a hacer lo que quieras, pero se cae tu rendimiento, ¿no? Ahora, si no tienes la capacidad de cambiar la máquina, entonces sí, es una salida, pero a costa de capacidad de producción, ¿no? Sí. Muy bien, acá está una buena pregunta. Acá. Hay muchas chancadoras cónicas de tecnología de primera y segunda generación en minería metálica. Entonces, según el caso de Unico, modernizar es una tremenda opción para aumentar capacidad y eficiencia. Totalmente, totalmente. Y ahí a lo mejor tú nos puedes ayudar, Dave, pero ahí, por ejemplo, lo que podría pasar es que si cambias la chancadora solamente, ya te queden chicas los demás componentes de la planta. Porque estamos hablando, y ahí me vas a corregir tú, que una máquina de cuarta generación puede producirte el doble de lo que produce una de primera o de segunda. Correcto. Y a lo mejor tus arandas y tus fajas y todos los demás componentes ya quedaron chicos. Entonces, antes de solamente hacer el cambio, habría que evaluar el total de la planta, ¿no? Sí, es correcto eso. Todo se ¿No? tiene que ver. Es el doble, ¿no? De Sí, es primera el a doble. cuarta. Es el doble de primera generación hasta cuarta. Así que tienes que ver toda la planta, como has mencionado. Sí. Una buena pregunta acá de este señor. ¿Cuál es la mejor máquina para producir arena? ¿Impactor vertical, horizontal o un cono? Este, a ver, acá yo tengo mis propias teorías. Si trabajamos con materiales blandos menores digamos, a 800 kilos sobre el centímetro cuadrado, quizás hasta 1000 kilos sobre el centímetro cuadrado, pero más voy a 800, yo creo que la mejor máquina para utilizar y hacer arena son los impactores de eje horizontal. Y nosotros tenemos la experiencia de estar trabajando hace 3 años en Antamina con impactores de eje horizontal haciendo arena, y les puedo decir que con un chancador de eje horizontal alimentando material de 14 milímetros a 6, estamos haciendo 90% de material pasante de malla 4, o sea, de 5 milímetros. 90%. La idea de eficiencia de chancado es que el material pase una sola vez por la máquina y salga como producto terminado. Si lo tengo que dar vueltas y vueltas y vueltas, entonces no es eficiente. Y eso es lo que hace un BCI. Los BCI o los chancadores de eje vertical, si bien es cierto, producen algo de arena y de muy buena calidad, su función no es hacer arena. Su función es dar cubicidad, darle forma a las piedras. Y al darle forma, generas unas cantidades de arena. Un BCI te puede producir 35 a 40% de arena cada vez que la alimentas. Y tiene 60% de material que tendría que dar vueltas en el circuito o que lo saques como otra cosa. Si te falta un poquito de arena, si quieres completar arena, un BCI se comporta perfecto, pues no necesitas más. Pero si quieres hacer grandes producciones de arena, hay que trabajar con otras máquinas. Los conos son grandes productores de arena. Nosotros hemos hecho arena con conos y nos ha dado buenos volúmenes,
pero por el método de trituración que teníamos nosotros, la forma no era tan buena. Sin embargo, Dave tiene la experiencia en Panamá, trabajando, haciendo arena por atrición, que da muy buena forma. Eso todavía no lo he visto los videos, pero yo todavía no lo he operado. A ver si nos cuentas un poquito de él. No, lo que pasa es, si pones un impactor horizontal vertical, te puede hacer muy buena arena, pero si tienes un producto bien duro, abrasivo, los costos son muy altos. Y esos costos de cambio de las piezas que se desgastan puede subir a $1, $2 la tonelada en vez de 25 centavos, 50 centavos con un cono. Así que ese tipo de desgaste, ese costo puede ser muy alto. Y ahí te vas al cono, y estos conos cuando hacen arena. Así que la próxima pregunta, Leslie. ¿Hasta qué grado de dureza del mineral han probado sus equipos? Ese es tuya de él. Sí. Yo estaba viendo eso. Mira, la dureza nosotros lo vemos. Yo sé que hay el Bond Work Index, que se usa mucho en minería, y nosotros usamos mucho la fuerza de compresión a los minerales, a las rocas. Y nosotros hemos usado, lo tenemos trabajando en los más duros son rocas minerales metamórficos, ¿okay? No ígneos o metamórficos. Esos son los más duros. Y ahí llegamos a 500 a 600 megapascals. 500 a 600, que es como 80,000 PSI. Sí. Megapascales es Megapascal. 5.000 kilogramos en centímetro cuadrado, más o menos. Sí, así que 50,000, no, pero 80,000 PSI sería como 520 megapascals. Y sí lo tenemos esos conos trabajando en algunos lugares que son de depósitos metamórficos. Hemos visto son los más duros. Así que eso es lo máximo. Sí. Eso es bien duro. Y en Barrick, en Nevada, ahí en una mina de oro con el titán, ahí el work index era 30 de 35, que es muy duro. Work index, lo típico, lo que se ve en las minas de cobre de Perú son que 15 a 20, ¿no? Está el 30 a 35. Ahí estábamos chancando. Es una piedra metamórfica muy dura, ¿no? Sí, eso es bien duro. Como referencia nomás, el canto rodado de Lima rompe más o menos a 150 megapascales, 150 a 200, o sea que estamos hablando de 500 o 600 megapascales, es súper duro. Muy bien, Leslie, parece que ya tenemos todas las preguntas, lo hemos tenido esta noche. Yo quiero dar muchas gracias a todos que atendieron, a los de tecnología minera, muchas gracias por este curso. No sé si quieres decir algunas cosas, Leslie. No, agradecer, estos intercambios de ideas siempre son interesantes. Mientras más podamos compartir las experiencias, se le va a poder dar mejor uso a las chancadoras y hacer una mejor selección de equipos, porque se puede lograr muchísimo entendiendo un poquito más las máquinas que hay en el mercado y estas de alta productividad verdaderamente van directo al costo. Y creo que todos los que producimos tenemos que pensar en costos de producción, no costos de adquisición. Esa es la parte más importante. El CAPEX desaparece cuando el OPEX es bueno, ¿no? Nada, agradecer y gracias por las preguntas también. Excelente. Ok. Muchas gracias. Entonces, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.